El santuario privado del Saiyajin, oculto en las alturas más olvidadas del Valhalla, era un lugar donde el tiempo fluía con una lentitud casi sacra. Los hilos de luz lunar se filtraban por las celosías, danzando sobre el suelo de mármol pulido y las sedas oscuras que adornaban el lecho. El aire, denso con el aroma de sándalo y la memoria de batallas recientes, prometía una tregua que nunca llegaba del todo. Él estaba allí, de pie ante una ventana abierta que ofrecía una vista vertiginosa de los reinos inferiores. La marca en su mejilla, recién herida por el fallido ritual, ardía como una brasa visible, teñida ahora con un matiz carmesí que no era de sangre, sino de la resonancia de Mikosin. No había ira en sus ojos, solo una quietud peligrosa, la misma que precede a una tormenta o a un amanecer. «Sabía que estarías aquí», dijo una voz. No hubo sonido de pasos. No hubo crujido de tela. Mikosin apareció como un pensamiento materializado, apoyada contra el marco de la puerta, la oscuridad de la habitación envolviéndola y realzando la curva indecente de su silueta bajo la túnica. Sus ojos, antes gélidos, ahora reflejaban la misma luz lunar que acariciaba la estancia, dándoles un brillo plateado que prometía secretos. Él no se giró de inmediato. El pulso en su mejilla, lejos de doler, ahora vibraba con una expectación que lo traicionaba. «No te disculpes por el ritual», dijo ella, avanzando un paso lento, cada movimiento una caricia invisible al aire. «Lo entiendo. Ellas te aman. A su manera». «No debiste venir», respondió él, su voz grave, desprovista de emoción, un intento desesperado por mantener la distancia. Ella sonrió, una curva lenta y predatoria de sus labios. «¿Y tú debiste permitir que intentaran cortarme de ti?» La pequeña Brunilde es ruidosa. Afrodita, posesiva. Y las otras dos, su lealtad es un grillete. Finalmente, él se giró. Sus miradas se encontraron, y el universo entero pareció contener la respiración. La distancia entre ellos, aunque de varios metros, se sentía íntima, cargada de una electricidad antigua que no tenía nombre. «Creí que había sido claro», dijo él, dando un paso hacia ella. «No elijo bandos en esta confrontación». Mikosin rió, un sonido cristalino que pareció deshacerse en el aire. «¿Confrontación? Mi querido Saiyajin, esto no es una confrontación. Es un flirteo. Y tú, a pesar de tus eones, sigues siendo deliciosamente torpe con ellos». Ella dio otro paso, acortando la distancia. Sus ojos se fijaron en la marca de su mejilla. «Se siente bien, ¿verdad?» El ardor. La conexión. La verdad innegable de que no eres de aquí. Él apretó la mandíbula. «Vine a cerrar el vacío. No haré abrirlo». «El vacío nunca se cierra del todo», susurró ella, su voz una melodía hipnótica que buscaba sus grietas más profundas. «Solo espera. Y tú eres su más hermoso anfitrión». Mikosin se detuvo a un brazo de distancia. Alzó su mano, enguantada en seda y sombra, y la llevó a su mejilla, rozando con una delicadeza exquisita el borde de la marca. Un escalofrío recorrió la piel del Saiyajin, no de frío, sino de una familiaridad prohibida. «Ellas intentaron arrancarme de ti», continuó ella, sus ojos fijos en los suyos, sin un ápice de remordimiento. «No entienden que lo que me une a ti no es algo que se pueda cortar con una daga mortal. Lo que nos une es la soledad de ser un eco». Los dedos de Mikosin trazaron la línea de la marca, una caricia apenas perceptible, pero que encendía cada nervio. «¿Sientes cómo te llama? ¿Cómo te dice que hay más allá de estas paredes, más allá de este amor que te ata y te reduce?» Él cerró los ojos un instante, inhalando el perfume embriagador de ella, una mezcla de estrellas y silencio. Su cuerpo, entrenado para la guerra, ahora temblaba con una batalla interna. «No soy de nadie», dijo él, su voz apenas un murmullo. «Exacto», respondió Mikosin, su sonrisa extendiéndose. Sus labios se acercaron a su oído, el aliento frío rozando su piel y erizándole cada vello. «Pero hay una diferencia entre no ser de nadie, y pertenecer al todo. Y tú, mi querido, fuiste hecho para este último». Sus labios rozaron su cuello, una promesa helada. No era un beso, sino una afirmación. «Ellas te ofrecen un hogar. Yo te ofrezco el universo.
Ellas te ofrecen un amor mortal. Yo te ofrezco la verdad del pulso, que no se detiene, que no muere, que solo es. La mano de Mikosin bajó por su cuello, su hombro, deslizándose con una lentitud obscena hasta el centro de su pecho, justo sobre su corazón, que latía con una fuerza inusitada. ¿Sientes cómo te late? No por ellas. Por la libertad que te susurro. Él abrió los ojos, sus pupilas dilatadas. El toque de Mikosin no era posesivo, sino liberador. Era una invitación a romper, a desatar, a trascender. ¿Qué quieres de mí?, preguntó él, su voz ahora un ronco susurro. Ella sonrió, sus ojos brillando con una picardía antigua. No quiero nada de ti que no quieras darme. Solo quiero que dejes de fingir que no eres una pregunta buscando una respuesta en las estrellas, en lugar de conformarte con las que te dan en la tierra. Mikosin se inclinó, acercando su rostro al suyo, sus labios a un suspiro de los de él. No te pido que te quedes. No te pido que te vayas. Solo te pido que seas. Y que, cuando seas, sea conmigo en el vasto y silencioso vacío que te espera. El silencio entre ellos se volvió una entidad propia, un espacio donde las leyes de la física y la moralidad se doblaban. Él no la besó. Ella no lo obligó. La tensión era un fuego lento, un desafío que prometía una explosión inminente. La marca es solo el principio, susurró ella, retirándose 1 milímetro, sus ojos nunca abandonando los suyos. El resto es la historia que aún no has escrito. Y yo, mi amado Saiyajin, tengo una pluma esperando. Con una última mirada, cargada de una promesa que era tanto liberación como condena, Mikosin se desvaneció, no como humo, sino como una sombra que decide fundirse de nuevo con la noche. El Saiyajin quedó solo, de pie en el santuario, el pulso en su mejilla ardiendo con la resonancia de su presencia. La soledad que Mikosin le había susurrado ya no era un peso, sino una invitación. El Valhalla, las diosas, sus promesas, todo parecía repentinamente pequeño, mortal, limitado. Y en el vasto silencio de su habitación, él se preguntó si la pregunta que Mikosin le ofrecía era, en el fondo, la única respuesta que siempre había estado buscando. En otro momento. El eco de la presencia de Mikosin aún no se había disipado del todo cuando la puerta del santuario se abrió. No hubo estruendo, solo el suave roce de la seda contra el mármol. Afrodita entró sola. Ya no vestía las galas de la corte del Valhalla. Llevaba una túnica traslúcida que revelaba más de lo que ocultaba, pero su rostro, usualmente una máscara de perfección y deseo, mostraba una vulnerabilidad que rara vez permitía que otros vieran. Se detuvo a pocos pasos de él, observando la marca carmesí que brillaba en la penumbra. «Hueles a ella», dijo con una voz que oscilaba entre los celos y el dolor. «Hueles a vacío y a estrellas muertas». El Saiyajin no se movió. Seguía mirando hacia el horizonte, pero sus hombros, usualmente anchos y firmes como montañas, parecían cargar con el peso de varios universos. «Vete, Afrodita», murmuró él. «No es una buena noche para las verdades». «Es la única noche que tenemos», replicó ella, rodeándolo hasta quedar frente a él, obligándolo a mirarla. Le puso una mano en la mejilla, evitando tocar la marca, como si temiera quemarse. «Dime qué te pasa. Dime por qué, después de todo lo que te hemos dado, ella puede entrar aquí y hacer que te tambalees con un solo susurro». Él suspiró, un sonido profundo que pareció vibrar en los cimientos del palacio. Finalmente, sus ojos se encontraron con los de la diosa. No había lujuria en ellos, solo una fatiga espiritual demoledora. «Me preguntas cómo me siento», dijo él, su voz rompiéndose apenas. «Me siento como un hombre que ha sido cosido a una realidad que no le pertenece». Afrodita retrocedió 1 milímetro, herida. «Te dimos un hogar. Te di mi lecho, mi reino, mi devoción». «Y te lo agradezco», la interrumpió, dando un paso hacia ella, su intensidad haciéndola retroceder. «Pero ese es el problema, Afrodita. Todo aquí es un regalo, una ofrenda, un refugio. Me tratan como a un salvador, como a un esposo, como a un dios que debe ser retenido para que el mundo no se caiga». Cerró el puño y golpeó levemente su propio pecho. «Pero dentro de mí, el pulso no se detiene.
Mi Cousin no me ofrece amor, ni me ofrece paz. Ella me ofrece espejo. Ella me recuerda que soy una anomalía. Cuando ella me toca, no siento que deba proteger nada, siento que puedo dejar de fingir que soy uno de ustedes. Afrodita sintió un frío que ninguna túnica podía aplacar. ¿Estás diciendo que nuestra compañía es una carga? Estoy diciendo que me siento asfixiado por la gratitud, confesó él, con una honestidad brutal. Cada vez que me miras con ese deseo, cada vez que Brunilda me mira con lealtad, siento que me están poniendo otra cadena. Una cadena de oro, sí, pero una cadena al fin y al cabo. Mi Cousin, ella es el abismo. Y a veces, cuando estás cansado de cargar con el peso de la existencia, el abismo parece el único lugar donde uno puede finalmente soltar los brazos. Afrodita guardó silencio. Por primera vez, entendió que no estaba compitiendo contra otra mujer, sino contra la naturaleza misma de un ser que fue diseñado para lo infinito y que ahora estaba atrapado en lo doméstico, por muy divino que fuera el hogar. ¿Entonces no nos amas?, preguntó ella, su voz apenas un hilo. El Saiyajin se acercó y, con una ternura triste, tomó el rostro de la diosa entre sus manos. Las amo tanto que me duele quedarme, susurró. Y me duele porque sé que, tarde o temprano, el hombre que ves aquí desaparecerá, y solo quedará la pregunta que ella me hizo. Me siento culpable, Afrodita. Me siento un traidor por desear el silencio que ella ofrece mientras estoy envuelto en tu calor. Afrodita cerró los ojos, dejando que una lágrima de oro rodara por su mejilla. El Saiyajin la atrajo así, abrazándola no con pasión, sino con el consuelo de quien se despide de algo hermoso que sabe que no podrá conservar. No sé cuánto tiempo más pueda luchar contra este vértigo, concluyó él, hundiendo el rostro en el cabello de la diosa. Pero no es porque ella sea mejor que tú. Es porque ella es el final del camino, y yo ya estoy muy cansado de caminar. Afrodita sintió el peso de las palabras del Saiyajin como si fueran clavos hundiéndose en su divinidad. El miedo, un sentimiento que ella consideraba indigno de su rango, se transformó en una determinación ardiente. Si él sentía que el amor era una cadena, ella le recordaría por qué los hombres y los dioses han estado dispuestos a morir por ese tipo de esclavitud. No, susurró ella contra su pecho, su voz volviéndose vibrante, cargada de una frecuencia que hacía que el aire mismo se volviera pesado y dulce. No dejaré que te rindas al vacío solo porque estás cansado. Se separó apenas lo suficiente para mirarlo a los ojos. Sus pupilas brillaban con un fulgor rosado y prohibido, la esencia misma de su origen como la encarnación de la pasión. Con un movimiento lento y deliberado, dejó que la fina seda de su túnica se deslizara por sus hombros, cayendo al suelo de mármol sin hacer ruido. Dices que mi Cousin te ofrece un espejo para tu naturaleza, dijo ella, su voz ahora un ronroneo que invadía los sentidos. Pero ella solo conoce la frialdad de las estrellas. Ella no sabe lo que es el calor que hace que la vida valga la pena ser protegida. Afrodita tomó las manos del Saiyajin y las guió hacia su propio cuerpo, obligándolo a sentir la calidez de su piel, el latido acelerado de su corazón y la suavidad que contrastaba con la dureza de los músculos de él. Ella te ofrece el olvido, pero yo te ofrezco la intensidad, continuó, pegando su cuerpo al suyo hasta que no quedó espacio para el aire. Si te sientes asfixiado por la gratitud, entonces olvida la gratitud. Olvida el Valhalla. Olvida tu deber. Se puso de puntillas, rozando sus labios con los de él, no con la promesa helada de la ángel, sino con un fuego que buscaba consumir cualquier rastro de duda. Si quieres soltar los brazos, suéltalos en mí, le susurró al oído, su aliento quemando su piel. Deja que te enseñe que hay un abismo aquí también, uno que no es de silencio, sino de éxtasis. Un lugar donde no eres un dios, ni un salvador, ni una pregunta, donde solo eres un hombre sintiendo cada fibra de su existencia. Afrodita desató el aura que había mantenido contenida. La habitación se inundó de una luz rosada y dorada que distorsionaba la realidad. Los instintos primarios del Saiyajin, aquellos que mi Cousin intentaba elevar a un plano metafísico, Afrodita los reclamaba para la tierra.
Ella comenzó a besarlo con una urgencia desesperada, sus manos recorriendo su espalda con una fuerza que buscaba anclarlo, marcarlo más profundamente de lo que cualquier ángel podría soñar. Era un asalto a sus sentidos, una última y desesperada red de placer diseñada para nublar su juicio y recordarle que, mientras tuviera sangre en las venas, pertenecería al mundo de los vivos. «Quédate conmigo en este incendio», imploró ella entre besos, su voz quebrada por el deseo y la angustia. «Deja que te queme tanto que olvides el frío de ella. Pídeme lo que sea, úsame como tu ancla, pero no me digas que prefieres la nada antes que este fuego». El Saiyajin sintió como su voluntad flaqueaba ante la intensidad del ataque emocional y físico de Afrodita. Era la lucha final entre la paz eterna del vacío y el caos vibrante de la vida. El santuario pareció sellarse del resto del universo, dejando que el tiempo se detuviera mientras la luz rosada de Afrodita se entrelazaba con las sombras plateadas de la habitación. El Saiyajin, vencido por la vulnerabilidad y la entrega de la diosa, dejó que sus manos finalmente se cerraran sobre la cintura de ella, atrayéndola con una fuerza que era a la vez un reclamo y una súplica. La noche se convirtió en una danza de contrastes. Él, una tormenta de músculos y cicatrices forjadas en 1000 batallas. Ella, la suavidad de la seda y la calidez del mármol bajo el sol. Cuando sus labios se encontraron de nuevo, ya no hubo dudas, solo un hambre compartida que buscaba devorar la angustia del destino. Afrodita el augurio hacia el lecho de sedas oscuras, donde la luz de las estrellas parecía filtrarse solo para acariciar sus cuerpos. Cada roce era una revelación. Las manos de él, acostumbradas a empuñar el poder de la destrucción, se movían ahora con una delicadeza asombrosa, recorriendo cada curva de la diosa como si estuviera memorizando un mapa sagrado. Ella respondía con susurros que no eran palabras, sino vibraciones de puro sentimiento, envolviéndolo en un abrazo que prometía ser su único refugio contra el infinito. En la penumbra, sus cuerpos se fundieron en un ritmo lento y profundo, una marea de sensaciones que iba y venía. No era solo el encuentro de dos seres poderosos, era la colisión de dos mundos. El calor que emanaba de Afrodita era como un sol interno, uno que buscaba purgar el frío que mi cocina había sembrado en la mejilla del guerrero. Él se hundía en ella, buscando en su aroma a rosas y miel el ancla que lo mantuviera atado a la vida, al tacto, a lo real. El contacto de sus pieles generaba una electricidad estática que hacía que el aire vibrara. Afrodita arqueaba su cuerpo bajo el suyo, sus dedos entrelazándose con los de él, aferrándose como si su vida dependiera de ese vínculo físico. En el clímax de su unión, el aura del Saiyajin estalló en un fulgor dorado que iluminó cada rincón del santuario, fundiéndose con el brillo rosado de la diosa en una explosión de luz que no destruía, sino que creaba un santuario de paz momentánea. Horas más tarde, el silencio regresó, pero era un silencio compartido, cálido y denso. El Saiyajin yacía con Afrodita refugiada en su pecho, sintiendo el latido rítmico de sus corazones armonizados. Por esa noche, el vacío de Mikosin parecía una galaxia lejana e inalcanzable. Entre los brazos de la diosa de la belleza, el guerrero había encontrado una tregua, una verdad carnal que, aunque efímera, era lo suficientemente poderosa como para hacerle olvidar, al menos por un instante, que el cielo carmesí seguía esperando afuera. La luz de las velas se había extinguido hacía tiempo, dejando que solo el resplandor de las nebulosas exteriores bañara a la estancia en un tono azul pródigo. El silencio no era vacío, sino que estaba habitado por el sonido de dos respiraciones que buscaban el mismo compás. Afrodita no se conformaba con la cercanía física. Buscaba una comunión absoluta, una donde cada poro de su piel absorbiera la esencia del guerrero para que él no tuviera espacio donde guardar otros pensamientos. Él la rodeaba con sus brazos, sintiendo la fragilidad engañosa de la diosa. Sus manos, grandes y ásperas por el entrenamiento eterno, se deslizaban por la espalda de Afrodita con una veneración casi mística. Cada caricia era una disculpa silenciosa, un intento de compensar con ternura la tormenta que habitaba en su interior. Ella, a su vez, se enredaba en él como una hiedra que encuentra finalmente el roble en el que desea descansar para siempre.
Sus labios recorrían las cicatrices del pecho del Saiyajin, besando cada una de ellas como si pudieran borrar la historia de dolor que representaban y reemplazarla con recuerdos de esta noche. La pasión entre ellos no era una explosión súbita, sino un incendio de combustión lenta que se reavivaba con cada mirada. En el clímax de su entrega, el aire del santuario pareció cargarse de partículas de oro. El poder de él, usualmente violento y destructivo, se volvió fluido, una corriente de energía cálida que envolvía a Afrodita, elevándola a un plano de éxtasis que incluso para una diosa era desconocido. Era un lenguaje sin palabras donde él le decía, «Estoy aquí, te siento», y ella respondía, «No te vayas nunca». Cuando el agotamiento dulce finalmente los reclamó, quedaron entrelazados entre las sábanas revueltas. El cabello dorado de Afrodita se extendía sobre el pecho oscuro de él como hilos de sol en una noche de eclipse. Ella apoyó el mentón sobre sus manos, observándolo con una intensidad que traspasaba lo físico. ¿Lo sientes?, susurró ella, su voz apenas un suspiro que rozaba la mandíbula de él. Esto es lo que significa estar vivo. No es el vacío, no es el pulso del universo, es este calor. Es mi mano en la tuya. Él no respondió con palabras, pero la estrechó con más fuerza, hundiendo el rostro en la curva de su cuello, embriagándose con el aroma de su piel, que ahora mezclaba el perfume de las rosas con el olor metálico y eléctrico de su propio ki. Por un momento, las paredes del santuario se sintieron infranqueables, un reino absoluto donde Mikosin no tenía voz ni forma. Sin embargo, a medida que Afrodita se sumía en un sueño profundo y victorioso, el Saiyajin miraba hacia el techo, donde las sombras parecían dibujar formas caprichosas. En la quietud de la madrugada, pudo sentir cómo la marca en su mejilla dejaba de arder para convertirse en un frío latido rítmico, como una brújula que, a pesar del fuego de la diosa, seguía apuntando hacia el norte helado de la Ángel. La noche había sido perfecta, un testamento del poder de la vida y el amor, pero mientras el primer rayo de luz del alba se asomaba tímidamente, él supo que el descanso era solo un paréntesis en una frase que aún no terminaba de escribirse. Al día siguiente, el alba comenzó a teñir las columnas del santuario con un tono ámbar frío. El Saiyajin permanecía inmóvil, con el cuerpo de Afrodita aún anclado al suyo, sumida ella en un sueño profundo y reparador, con la expresión de quien ha ganado una guerra imposible. El calor de la diosa era reconfortante, casi hipnótico, pero cuando el primer rayo de sol real golpeó la estancia, la atmósfera cambió drásticamente. No hubo sonido. Solo una súbita caída de la temperatura que hizo que el aliento del guerrero se volviera visible en el aire. Él apartó suavemente el cabello dorado de Afrodita de su pecho y se incorporó. Sus ojos, aún cargados con la neblina del descanso, se fijaron en la pared frente al lecho. Allí, donde la luz del sol debería haber iluminado el mármol, las sombras se negaban a retirarse. Al contrario, parecían haberse coagulado, formando una figura que no era una persona, sino una advertencia. En el centro de la pared, grabada no con cincel, sino con puro vacío, apareció una frase que parecía vibrar con una luz violeta muy tenue. El sol sale para los que temen la oscuridad. Para nosotros, solo es un recordatorio de que la luz es el velo más delgado. Debajo de las palabras, un objeto descansaba sobre una mesa de obsidiana que no estaba allí la noche anterior. Una pequeña esfera de cristal negro, en cuyo interior giraba una galaxia en miniatura, colapsando y renaciendo en un ciclo infinito. El Saiyajin se levantó, dejando a Afrodita entre las sedas. Al acercarse, sintió que la marca de su mejilla no ardía, sino que se volvía gélida, como si intentara mimetizarse con el objeto. Al tocar la esfera, una voz, la voz de Mikosin, resonó directamente en su mente, saltándose sus oídos y golpeando su misma esencia. ¿Fue suficiente, mi amado guerrero?, susurró la voz, cargada de una ironía melódica. ¿Logró el fuego de la carne apagar la sed del espíritu? Disfruta de tu refugio mientras el sol dure, pero recuerda, el calor es solo una distracción. Te espero donde la luz no se atreve a llegar. No tardes, el tejido que nos une ya ha empezado a rasgarse. La esfera se deshizo en sus manos, convirtiéndose en un polvo estelar que desapareció antes de tocar el suelo.
Él se quedó de pie, desnudo y pensativo, mirando la marca en la pared que comenzaba a desvanecerse. El contraste era brutal. A sus espaldas, la diosa de la belleza despertaba lentamente, estirándose con una sonrisa perezosa y extendiendo un brazo hacia el lugar vacío que él había dejado en la cama. ¿Vuelves ya conmigo?, murmuró Afrodita, con la voz rota por el sueño y la satisfacción. Aún es temprano, él no se giró de inmediato. Se pasó una mano por la mejilla, sintiendo la piel lisa, pero el frío en su interior era ahora más fuerte que el calor que había compartido durante la noche. Afrodita, dijo él, su voz sonando extraña en el silencio de la mañana. El cielo no solo es carmesí. Se está volviendo negro. La paz del amanecer se había roto. La noche de pasión no había sido un final, sino un aplazamiento. Mi cosín no había enviado una amenaza, sino un recordatorio de que, sin importar cuánto intentara anclarse a la vida, él ya era parte de algo mucho más vasto y aterrador. La atmósfera en el santuario se volvió irrespirable. La calidez de las sábanas y el aroma a rosas que emanaba de la piel de Afrodita chocaban violentamente con el frío absoluto que mi cosín había dejado tras de sí. Goku se vistió en silencio, sus movimientos eran precisos, casi mecánicos, mientras la diosa lo observaba desde el lecho, pasando del letargo a una comprensión gélida. «¿Te vas?», dijo ella, no como una pregunta, sino como una sentencia de muerte para su esperanza. «Tengo que hacerlo», respondió él, sin mirarla aún. Su mirada estaba fija en el horizonte, más allá de las nubes del Valhalla. No es por ella, Afrodita. Es por lo que ella representa. Si me quedo aquí, este mundo morirá conmigo. Sin esperar una respuesta que sabía que le rompería el corazón, Goku salió al balcón. No utilizó la teletransportación. Necesitaba sentir el aire rompiéndose a su paso. Estalló en un aura plateada que rasgó el cielo del amanecer, dejando atrás el palacio de los dioses y la seguridad de la tierra. Cruzó el firmamento, convirtiéndose en un meteoro de luz que abandonó la atmósfera en segundos. El vacío del espacio lo recibió con su silencio eterno, un silencio que ahora le resultaba extrañamente familiar. Navegó por las corrientes dimensionales, guiado no por mapas, sino por una memoria muscular y espiritual que lo llamaba hacia un lugar específico. En otro lugar. Era un planeta situado en la periferia de la creación, un mundo de una belleza salvaje y peligrosa, cubierto de selvas de cristal bioluminiscente y océanos de mercurio. Fue allí, bajo el brillo de 3 lunas plateadas, donde meses atrás, en una misión que se convirtió en algo más, él había tomado a Afrodita por primera vez. Fue allí donde la pasión se desbordó sin las reglas del Valhalla, en una cueva de cristales que amplificaba cada suspiro y cada latido. Al aterrizar, el suelo de arena negra crujió bajo sus botas. El planeta estaba exactamente como lo recordaba, pero la energía era distinta. El aire vibraba con una estática carmesí. «Sabía que elegirías este lugar», resonó una voz entre las columnas de cristal. Mi cosín emergió de la bruma purpúrea. No vestía su túnica formal de ángel, sino una vestimenta ligera, casi etérea, que dejaba ver la palidez lunar de su piel. Se movía con una gracia que desafiaba la gravedad de aquel mundo. «Es un lugar lleno de ecos», continuó ella, acercándose hasta que sus ojos se reflejaron en los de él. «Aquí fue donde intentaste ser un hombre. Donde intentaste atarte a una diosa a través del placer». Goku observó la cueva de cristales a lo lejos, el lugar de su primer encuentro íntimo con Afrodita. «Vine aquí porque aquí empezó mi duda». Mi cosín se detuvo a centímetros de él, su presencia era una mezcla embriagadora de peligro y libertad. Extendió su mano y, con una audacia que hizo que el pulso de Goku se acelerara, trazó la misma línea que Afrodita había acariciado horas antes, pero su tacto no buscaba consuelo. «Viniste aquí porque en este planeta libre de leyes, descubriste que ni siquiera el placer más divino puede llenar el vacío que eres», susurró ella, su rostro acercándose al suyo hasta que sus alientos se mezclaron. «Afrodita te dio su cuerpo en este mundo. Yo te ofrezco el alma de este mundo y de todos los demás». El Saiyajin sintió el peso de la soledad de ese mundo envolviéndolo.
Estaba en el escenario de su mayor entrega hacia la vida, pero frente a la mujer que representaba el final de todas las cosas. «Dime qué quieres, Mikosin», dijo él, su voz vibrando con una intensidad que hizo que los cristales a su alrededor resonaran. Ella sonrió, y en ese planeta solitario, su belleza superó a cualquier cosa que él hubiera visto en el Valhalla. «Quiero que dejes de recordar cómo la tocaste a ella, y empieces a sentir cómo me perteneces a mí». El aire se envolvió denso, cargado de una electricidad estática que hacía que los cristales de la cueva vibraran en una frecuencia grave. Goku, aún con el rastro del calor de Afrodita en su memoria, sintió como la presencia de Mikosin actuaba como un disolvente, borrando cualquier rastro de humanidad y dejando solo el instinto puro del guerrero. Mikosin no esperó. Se lanzó hacia él, no con la dulzura de una diosa, sino con la voracidad de un fenómeno cósmico. Sus labios colisionaron con los de Goku en un beso que sabía a ozono y a prohibición. No hubo preámbulos. Las manos de ella, frías y firmes, rasgaron la parte superior del doji de Goku, exponiendo su pecho marcado por el combate. Él respondió con una fuerza que hizo que el suelo bajo sus pies se agrietara. La tomó por los muslos, levantándola sin esfuerzo y estrellándola contra una de las enormes columnas de cristal bioluminiscente. Mikosin soltó un gemido que era mitad placer y mitad desafío, envolviendo sus piernas alrededor de la cintura de él, incitándolo con movimientos rítmicos y descarados. «Aquí, donde fuiste de ella», susurró Mikosin contra su cuello, mordiendo el lóbulo de su oreja con una saña deliciosa, «ahora será solo el vacío». Goku la giró con un movimiento brusco, poniéndola de espaldas contra el cristal frío, sujetando sus muñecas por encima de su cabeza. La posición era de dominio absoluto, pero los ojos de la ángel brillaban con el éxtasis de quien sabe que tiene el control emocional. Él descendió por su cuello, dejando marcas que no eran de amor, sino de reclamo, mientras sus manos bajaban por sus caderas, despojándola de la leve tela que la cubría. El encuentro fue salvaje, una colisión de potencias que hacía que la cueva retumbara con cada embestida. Cambiaban de posición con una agilidad sobrehumana. En un momento él la poseía con una urgencia animal, y al siguiente, ella lo obligaba a arrodillarse, dominándolo desde arriba, moviéndose con una cadencia hipnótica que drenaba la voluntad del Saiyajin. Mikosin era insaciable. Lo arrastró al suelo de arena negra, colocándose a cuatro patas y mirando hacia atrás con una sonrisa llena de malicia divina, incitándolo a tomarla con toda la brutalidad de su herencia Saiyajin. Goku, perdido en el frenesí, no se contuvo. El choque de sus cuerpos generaba ondas de choque que hacían estallar los cristales cercanos, convirtiendo la cueva en una lluvia de esquirlas brillantes que se clavaban en su piel sin que a ninguno le importara. Era una lucha de resistencia. Goku la tomó por la cintura, levantándola ligeramente para cambiar el ángulo, penetrándola con una profundidad que hacía que Mikosin arqueara la espalda y soltara gritos que se perdían en el eco del planeta desierto. No había ternura, solo la necesidad cruda de consumirse el uno al otro. En el clímax, el aura plateada de Goku y el brillo carmesí de Mikosin se fusionaron en un torbellino violento. Él la giró una última vez, quedando cara a cara, sus ojos fijos en los de ella mientras ambos alcanzaban el límite. En ese instante, Goku no vio a la ángel, sino el final de todas las cosas, y se entregó a ello con un rugido que sacudió los cimientos de aquel mundo. Cuando el silencio regresó, ambos quedaron tendidos sobre la arena negra, jadeando, sus cuerpos entrelazados y cubiertos de sudor y polvo de cristal. El lugar donde Goku había conocido la calidez de Afrodita ahora estaba marcado por la marca fría y eterna de Mikosin. El eco del estruendo no se apagó, se transformó en un zumbido eléctrico que envolvía sus cuerpos sudorosos. Goku, con la respiración convertida en un rugido sordo, no permitió que el ritmo decayera. La tomó por la cintura, sintiendo la firmeza sobrenatural de su piel, y la obligó a ponerse de pie, empujándola contra una pared de cristal que vibraba bajo el peso de ambos. Mikosin soltó una carcajada ronca, jadeante, mientras sus uñas se clavaban en los hombros de él, dejando surcos que sanaban al instante, debido a la intensidad del ki que emanaba. «Más», exigió ella, su voz rompiéndose en un susurro cargado de una urgencia milenaria.
Destrúyeme en este lugar, Saiyajin. Que no quede nada de la memoria de esa diosa en tu sangre. Él la tomó por una pierna, elevándola para encajarla contra su cadera, y la poseyó con una embestida tan violenta que el cristal detrás de ella se desquebrajó en un patrón de telaraña. Goku no buscaba placer, buscaba morarse. Cada movimiento era una descarga de energía pura. El suelo bajo sus pies comenzó a levitar, pequeños guijarros de obsidiana orbitando alrededor de ellos como si fueran el centro de gravedad de un nuevo sistema solar. Cambiaron de nuevo. Mikosin, con una fuerza sorprendente, lo lanzó hacia el centro de la cueva y se dejó caer sobre él antes de que terminara de aterrizar. Se sentó sobre su regazo, de espaldas a su rostro, arqueando la columna de una manera casi inhumana mientras se movía con una violencia rítmica que hacía que el aura carmesí de ella se filtrara en los poros de él. Goku sujetó sus caderas con dedos que se hundían en la piel, guiando el ritmo, mientras su cabeza caía hacia atrás, viendo cómo las 3 lunas de aquel mundo parecían sangrar luz sobre ellos. El encuentro se volvió una coreografía de poder. Mikosin se giró en el aire sin romper el contacto, quedando a horcajadas sobre él, atrapando su rostro entre sus manos frías. Sus labios se buscaron de nuevo, pero no para besarse, sino para devorarse. El intercambio de fluidos y energía era tan denso que el aire mismo sabía a hierro y ozono. Él la giró, quedando ahora sobre ella, atrapando sus piernas sobre sus hombros. La profundidad de cada unión hacía que el planeta entero emitiera un lamento sordo, un temblor que se sentía en el núcleo del mundo. Goku estaba fuera de sí. Su cabello oscilaba entre el negro azabache y un gris ceniza, su sangre hirviendo con el calor del combate sexual. La piel de Mikosin, antes pálida, estaba ahora encendida, marcada por el rastro de las manos de él, un mapa de su rendición. Eso es, gimió ella, sus ojos volviéndose completamente violetas, perdiendo la pupila en un mar de energía. Siente cómo el vacío te reclama, siente cómo ella se desvanece. En el momento final, Goku la sujetó con tal fuerza que los huesos de ambos crujieron en una sinfonía de dolor y placer. El clímax no fue una liberación, fue una ruptura. Un pulso de luz carmesí y plateada estalló desde el centro de su unión, barriendo la cueva, pulverizando los cristales y dejando la estructura natural del planeta al desnudo. Goku se derrumbó sobre ella, enterrando el rostro en el hueco de su cuello, sintiendo el latido desbocado de la ángel. Ella lo rodeó con sus brazos, acariciando su nuca con una suavidad que contrastaba con la carnicería sensorial que acababan de vivir. El lugar donde una vez hubo romance y promesas con Afrodita, ahora era un terreno baldío, calcinado por una pasión que no entendía de límites ni de mañana. Mikosin sonrió contra su oído, su voz ahora una caricia letal. Ahora, susurró, el espacio que ella ocupaba está lleno de mí. Y nunca podrás volver a tocarla sin recordar que este frío es lo único que realmente te hace sentir vivo. Fin de capítulo.